En este video vamos a tratar de explicar lo que sería el estadístico y el parámetro. Para ello, pues ya tuvimos que haber visto los videos anteriores en los cuales se hablaba acerca de estadística, tanto descriptiva y diferencial. Hablábamos de población y muestra, que es un concepto muy básico para este tipo de situaciones. Inclusive hablamos de variables. En este caso vamos a definir lo que serían los parámetros, como los estimamos, los parámetros los estimamos por medio de estadígrafos y vamos a establecer una igualdad. Al decir estadígrafos es lo mismo que hablar de estadístico. Estadístico y estadígrafo es exactamente lo mismo. Entonces, cuando hablamos de estadígrafo, estamos hablando de estadístico. Ahora bien, tanto un estadígrafo como un estadístico, que ya establecimos que es lo mismo, se puede convertir en un parámetro. ¿Cómo se da este proceso? Tomemos muy en cuenta que los parámetros los estimamos de los estadígrafos. Entonces, tendríamos que de una población como esta, se elige una población está formada de todos los individuos. De esos individuos se va a tomar una pequeña muestra, como lo vemos acá en la ilustración, y los datos recopilados de esa pequeña muestra pues pasan posteriormente a la medición o caracterización para obtener el resultado del estadístico. ¿Qué vamos a hacer con el resultado del estadístico? Pues lo vamos a utilizar para hacer estimaciones. Al momento de hacer estimaciones, ese estadístico se va a convertir en lo que sería en un parámetro. Por ejemplo, si trabajamos la media aritmética, pero lo hacemos mediante una muestra, sería un estadístico. Pero si esa muestra es representativa de toda la población, podríamos estimar o podríamos generalizar que ya que esta media aritmética es representativa para toda la población, entonces podríamos generalizar y convertirlo en un parámetro. Es como el caso que poníamos en el video de la población de la estadística inferencial, en donde si trabajamos la estatura promedio de todos esos individuos, tomamos la muestra que serían esos individuos, para esos individuos determinamos la medición que sería calcular la media aritmética, por así decirlo. Cuando hablamos de media aritmética es lo mismo que hablar de promedio. En sí la media aritmética es un promedio. Entonces, si nosotros determinamos la estatura promedio de esta muestra, entonces estamos trabajando con un estadístico. Pero si ese estadístico depende de una muestra y esa muestra es representativa de toda la población, por lo tanto, el estadístico, que sería la estatura promedio, se convierte en un parámetro. Y podemos decir que un parámetro sería que la estatura promedio de todos los salvadoreños es de 160. Y vean que digo todos los salvadoreños. Ahí estoy hablando de un parámetro. Pero cuando digo que la estatura promedio de un colegio, la estatura promedio de los habitantes de Santa Ana, en ese caso me estoy refiriendo a una parte de toda la población y en ese caso sería prácticamente un estadístico. Entonces podríamos decir que un parámetro se aplica a toda la población y un estadístico se aplica a una muestra o es representativa de una muestra. Veamos entonces, el estadígrafo o estadístico, que es exactamente lo mismo, se aplica a una muestra. En cambio, el parámetro, que es de aclarar, el parámetro parte de un estadígrafo, pero el parámetro en sí es aplicado a toda la población, entonces así lo vamos a diferenciar. El estadígrafo se aplica a una muestra, pero posteriormente se convierte en parámetro para aplicarse a toda la población. Y acá tenemos un ejemplo, vamos a borrar esto, acá tenemos un ejemplo, tenemos una población. Utilizando el muestreo vamos a determinar esta muestra. Ahora bien, para esta muestra vamos a determinar la media aritmética
que sería un estadístico, pero solo para esta muestra. Entonces, cuando inferimos, que es el proceso de pasar a la estadística inferencial en sí, que vamos a generalizar, se convierte en un parámetro. Entonces, acá tenemos la media, lo vamos a poner acá, media aritmética muestral, porque se aplica a muestras, y esta sería la media aritmética poblacional, porque ya sería prácticamente un parámetro que se está aplicando a toda la población. Tenemos los diferentes estadígrafos, y en este caso vamos a hablar de los estadígrafos de posición, que los vamos a representar como estadígrafos de tendencia central. Estos serían específicamente tendencia central, que sería la media aritmética, se representa por este símbolo. La mediana se representa por este símbolo. La moda, que se representa por este símbolo. Repito, esos serían estadígrafos de tendencia central, de posición de tendencia central. Y tenemos los que ya son directamente de posición, que serían los cuartiles, se representan mediante este símbolo. Los deciles, este símbolo. Y los percentiles, que sería este símbolo de acá. Repito, serían los de tendencia central, media aritmética, mediana y moda, y los de posición, que serían cuartiles, deciles y percentiles. Y tenemos los estadígrafos de dispersión, que sería la desviación media, que se representa mediante este símbolo. Tenemos también la varianza, que sería en este caso la letra S mayúscula. Y también tenemos la desviación típica, que puede generar dos tipos de nombres: la desviación típica y la desviación estándar, que es lo mismo, que se representa mediante un sigma. También tenemos el coeficiente de variabilidad, que nos permite determinar qué tan dispersos están los datos entre sí, y para ello el coeficiente de variabilidad utiliza, que lo vamos a conocer así de esta forma, CB, utiliza tanto a la media aritmética como a la desviación estándar para determinar qué tan separados están los datos en sí. Cuando hablamos de dispersión, lo que buscan estos estadígrafos o estadísticos, que es lo mismo, es medir qué tan separados están los datos uno del otro. Bueno, eso serían en sí lo principal acerca de los estadígrafos y los estadísticos, pero recordemos que un estadígrafo se puede convertir en un parámetro cuando se aplica a toda la población. En los siguientes ejemplos vamos a determinar si lo que se está estudiando hace referencia a un estadístico o a un parámetro, o en otras palabras, a un estadígrafo o un parámetro. Recordemos que estadístico y parámetro es la misma cosa. Veamos el ejemplo 1. En la ciudad de San Salvador hay cerca de 2.000 semáforos, de los cuales, según una investigación realizada por el MOB, se determinó que cerca del 7% de los semáforos no funcionan correctamente. Vean, ¿qué es lo que estaríamos determinando acá? O para que sea estadígrafo deberíamos trabajar con toda la población, y con una pequeña muestra sería, en este caso, un estadístico. Pero tengamos cuidado, porque acá este porcentaje suele confundir. Ese porcentaje no es una muestra, ese porcentaje es el porcentaje de todos los semáforos que no funcionan. En este caso, si quisiéramos determinar, aquí nos dice que cerca del 7% de los semáforos no funcionan. Entonces, ¿a qué se refiere con ese 7%, 7% de los semáforos? Si hablamos que hay cerca de 2.000 semáforos por todos en San Salvador, sería que de esos 2.000 semáforos, el 7% no funciona. Sería multiplicarlo por 0.07 y ese sería 140. Significa que esos 140 semáforos
son los que no funcionan, aproximadamente, porque dice cerca de. Por lo tanto, podríamos decir que ese 7% no es que sea una muestra, porque ahí se está trabajando con todos los semáforos, no solamente con los que no funcionan. Se está estableciendo que de ese 7% son los que no funcionan, pero en sí se trabajó con toda la población de semáforos. Por lo tanto, vamos a decir que los 2000 semáforos me representan una población, y en este caso el 7% de semáforos que no funcionan sería para nosotros un parámetro, porque nos están diciendo de que de todos los semáforos, vean, de todos, el 7% no funciona. Entonces este porcentaje se convierte en un parámetro. Veamos el ejemplo 2. Se encuestó a ejecutivos de una empresa telefónica en Sonsonate y Santa Ana y se determinó que el 87%, no contrataría a una persona con error ortográfico en su solicitud de empleo. En este caso vamos a establecer que cuando hablamos de la encuesta a ejecutivos de Sonsonate y Santa Ana, esa encuesta se hizo en base a una muestra, porque no se va a encuestar a todos los ejecutivos de Sonsonate y Santa Ana. Aquí dice, se encuestó a ejecutivos de una empresa telefónica en Sonsonate y Santa Ana. Vean, dice a ejecutivos, no dice todos los ejecutivos. Por lo tanto, esto sería una muestra, porque se va a tomar a ciertos ejecutivos para aplicarle la muestra, para aplicarle la encuesta, perdón, que sería una muestra. Y el 87% fue el resultado, pero este resultado, ya que se tomó a la muestra, ese resultado sería un estadígrafo, porque prácticamente se trabajó con una muestra. Recordemos que si se trabaja con una población, el resultado obtenido depende de un parámetro, pero si se trabaja con una muestra, el resultado obtenido depende de un estadígrafo. Tenemos el ejemplo 3. El índice de analfabetismo de la Unión del municipio de Conchagua, departamento de la Unión, es el más alto a nivel nacional. Y acá tomemos en cuenta algo, se está trabajando a nivel nacional. ¿Qué significa que se trabaje a nivel nacional? Primero, el índice de analfabetismo en El Salvador, vean, sería prácticamente todo, y cuando hablamos de todo nos referimos a la población. Cuando decimos nivel nacional es todo El Salvador, pero en este caso solo de este municipio de Conchagua en la Unión. Vean que acá estamos hablando de todo El Salvador, pero cuando esos son algunos índices que cuando hablamos de índices estamos hablando de porcentajes también. En este caso, como podemos observar, de todos los municipios de todos los departamentos de El Salvador, el que tiene un índice o un porcentaje más alto de analfabetismo para esta fecha era la Unión con el 22.97%. Entonces, prácticamente acá en sí en la Unión se tiene el índice más grande en el departamento, pero en Conchagua se tiene el índice más alto a nivel de municipios, y acá lo tenemos. Conchagua estaría ubicado por acá, ubicándonos geográficamente. Entonces, prácticamente el índice de analfabetismo en El Salvador se está aplicando a la población en sí, porque dice a nivel nacional. Pero cuando hablamos del índice de analfabetismo en Conchagua, eso se obtuvo a través de un parámetro. ¿Por qué se obtuvo a través de un parámetro? Porque se trabajó con toda la población, es decir, se tuvo que determinar el índice de analfabetismo de los 262 municipios de El Salvador. No se tomó una pequeña muestra, porque ¿de qué me sirve tomar una muestra que de los 262 municipios nosotros tomemos a 100? ¿Cómo podríamos establecer que de estos 100 nosotros podemos asumir que los demás 162 municipios no van a tener analfabetismo o van a tener analfabetismo? Sería difícil. Por lo tanto, no podemos establecer una muestra, y el índice tiene que ser medido prácticamente a nivel nacional. Por lo tanto, el índice de analfabetismo en El Salvador sería la población que vamos a tomar en cuenta, y el índice de analfabetismo en Conchagua dependería de un
parámetro, o esta medición dependió de un parámetro. Veamos el ejemplo 4. El porcentaje de alumnos que viven con ambos padres en el Colegio de las Américas es del 30% en la matrícula del 2016. Vean, ahí acá hay algo muy importante. Muchas veces solemos confundir este porcentaje con una muestra, pero no, este porcentaje no es una muestra. ¿Por qué? Porque prácticamente para sacar este porcentaje se tuvo que tener un total, y ese total serían todos los que están inscritos en la matrícula del 2016. De estos se sacaron aquellos que no viven, bueno, que viven con ambos padres, que equivale al 30%. Es decir, que de todo, que sería en este caso, de todos los estudiantes del colegio o todos los estudiantes que están matriculados en el 2000, que fueron matriculados en el 2016 en ese colegio, prácticamente esto representa a una población, pero de esta población se tomó un porcentaje que son los que viven con los padres, pero vean que todo este porcentaje se tomó de un total que serían de todos los estudiantes del colegio, y en este caso eso representaría un parámetro porque el estudio se hizo en base a todos los estudiantes del colegio. Si se hubiera hecho en base a los estudiantes de una sección, entonces sería una muestra y eso se convertiría en un estadígrafo. Pero en este caso, como les digo, se revisó la ficha de matrícula de todos los estudiantes matriculados y se fue contando aquellos que viven con ambos padres y al final eso contabilizó el 30%. Por lo tanto, ese 30% depende de un estudio que se le hizo a toda la población y por eso se convierte en un parámetro. Por lo tanto, recordemos que lo más importante para determinar si se aplica un parámetro o un estadístico es que si trabajamos con todo sería un parámetro y si trabajamos con una muestra específica sería un estadístico. Pero no dejemos de lado que un estadístico, y lo vamos a apuntar acá, en el momento que nosotros estimamos, se convierte en un parámetro. Ahí estaría. Este proceso también se puede dar, pero lleva varios pasos. En sí, para que se convierta eso, necesitamos lo que es la estadística inferencial. Ahí es necesaria la estadística inferencial.